Hace apenas un mes, una imagen como esta era prácticamente impensable en Venezuela, en la Venezuela de Nicolás Maduro. Hoy, las calles han comenzado a romper el silencio. La Universidad Central vuelve a ser epicentro de la resistencia democrática. Estudiantes, familiares de presos políticos se concentraron en la plaza del rectorado para exigir lo que nunca debió negarse: libertad. Tras la captura de Nicolás Maduro, el miedo empieza a disiparse y Venezuela vuelve a hablar en voz alta. Aquí no se pide un gesto político, aquí se exige justicia. No es solo amnistía, es libertad plena e inmediata para todos los presos políticos. No es casualidad que esta marcha se escenifique hoy, 3 de enero. Hace exactamente un mes, en Venezuela, recordemos, se sacudía la historia. Una operación quirúrgica se escenificaba en Caracas. Fuerzas especiales de los Estados Unidos extraían a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, marcando un antes y un después. El 3 de enero de 2026 dividió la historia de Venezuela, mientras la nación sumida en más de 2 décadas bajo el poder del chavismo dormía. Las fuerzas Delta de Estados Unidos atacaron blancos estratégicos del régimen de Maduro, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua, 3 organizaciones designadas como terroristas por la administración Trump. Hubo explosiones y aviones sobrevolando Caracas con ataques a instalaciones clave, como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna. El plan ya estaba en marcha y con nombre propio: Operación Resolución Absoluta. Un solo objetivo: capturar a Nicolás Maduro, quien junto a su esposa fueron extraídos de territorio venezolano en un helicóptero que los llevó hasta el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe. Desde allí fueron enviados a la base de Guantánamo, donde abordaron un Boeing 757 del Departamento de Justicia, utilizado para el traslado de prisioneros federales. La aeronave aterrizó en la tarde del 3 de enero en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart, al norte de Nueva York. Desde allí fueron trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante una corte federal. El proceso abierto tras la captura de Nicolás Maduro entra en una nueva fase. La Fiscalía de los Estados Unidos ha solicitado aplazar la audiencia de Maduro y de Cilia Flores hasta el 26 de marzo, alegando razones logísticas por el alto volumen de pruebas recopiladas. No es un detalle menor, es una seña de que el caso avanza, se robustece y toma dimensiones. Mientras tanto, Venezuela evidentemente no es la misma. Algunas cosas han cambiado, quizás no con la rapidez que quisiéramos, pero el proceso de transición hacia la democracia comienza a moverse. ¿Qué ha cambiado en el país? Veamos este informe de nuestra periodista Liliana Sinesterra como preámbula a nuestro primer invitado y a nuestra primera entrevista. Ya venimos. Venezuela y el futuro de lo impensable. Faltaban muchas horas para que el sol despuntara ese 3 de enero, pero en Caracas comenzaba a escribirse una nueva historia. Quizás la que años atrás vaticinó María Corina Machado. ¿Imagina a Maduro entregando el poder? Por las buenas no.
Y cuando llegó, lo sucedieron hechos sin precedentes, improbables para un país que estuvo más de una década bajo el brazo opresivo de un régimen. El giro de 180 grados en el control económico, el llamado modelo de la soberanía petrolera de Hugo Chávez fue archivado. Una reforma a la ley de hidrocarburos permitirá ampliar el modelo de empresas mixtas y abrirá la comercialización a socios privados fuera de la estatal PDVSA. Ahora Estados Unidos, que durante años sancionó el sector petrolero para asfixiar las finanzas del régimen, es el principal socio, comprando enormes cargamentos de petróleo y administrando las ganancias. 2 meses después de que Donald Trump pidiera considerar el espacio aéreo venezolano cerrado y 6 años después de suspenderse los vuelos comerciales entre la Unión Americana y Venezuela, el mandatario dio luz verde a las aerolíneas. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allá. Van a estar seguros, está bajo muy fuerte control. Las compañías de Panamá, Copa Airlines, de Colombia, Wingo, de Estados Unidos, American Airlines, de Portugal, TAP y de España, Iberia, anunciaron la reanudación de vuelos ahora en los cielos abiertos venezolanos. La nueva diplomacia y el diálogo directo con Washington. Las conversaciones entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Donald Trump con Delcy Rodríguez, encargada del régimen, y el regreso de canales diplomáticos a la capital venezolana, ponen fin a 7 años de un quiebre en las relaciones diplomáticas. Son los pasos hacia una estabilidad tutelada con directrices desde Washington. El anuncio de excarcelaciones a cuentagotas, 344 en 24 días. El anuncio del fin del símbolo del terror, el helicoide, considerado el centro de torturas más grande de América Latina, y la propuesta de una ley de amnistía general a la que el madurismo tanto se opuso. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Incluso medios de comunicación como Venevisión, que bajo amenazas del régimen durante años no dieron voz a la disidencia, la última semana volvieron a transmitir un pronunciamiento de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado y enfrentaron el hostigamiento de la nueva cúpula con medidas de censura. Queremos informar a nuestra audiencia que desde el día de ayer, por motivos que desconocemos, nuestra señal no está presente en el sistema FTA y en el satélite IS-35, así como en el sistema TDA de televisión digital abierta. Algunas cosas cambian, otras no, por lo menos por ahora. A esta hora nos acompaña Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político. Antonio, bienvenido. He conversado con Antonio este tema muchísimo, por eso le pedí que me acompañara hoy. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias, Idania, para analizar un mes después. Bueno, un mes después, ¿podemos decir que Venezuela es otra? Totalmente, Venezuela es otra en un estado que se conoce como un interregno, donde está muriendo el modelo anterior, o el estado anterior, y nace una fuerza para el nuevo estatus, la hegemonía. Cuando trata uno de ver la evolución como estado, antes del 3 de enero era un estado criminal, mafioso. Después del 3 se vuelve un estado tutelado, donde tiene 3 fases: estabilización, recuperación económica y democracia, para desembocar a un estado democrático. Estamos en ese estado tutelado donde coexisten todas las fuerzas. ¿Y quiénes quedaron aquí desubicadas o quiénes quedaron mejor? La Fuerza Armada definitivamente quedó expuesta, no como enemigo, sino como una estructura sin mando creíble. Y vemos cómo hoy tuvieron que juramentarle a Delcy Rodríguez, algo que no se hizo cuando Maduro fue el vicepresidente y asumió esa transición para la elección. Es porque el poder ya no convence. En el caso de Delcy, representa la continuidad, por supuesto, y se mantiene en Miraflores, pero no persuade a nadie. Ella lo que hace administra, pero no administra algo que está siendo monitoreado y conducido por los Estados Unidos en estas 3 fases. La hegemonía que existía antes en el Estado criminal se perdió. Lo que queda es rutina, símbolo. Pero hay un elemento que tú señalaste en tu introducción que es muy importante: la sociedad civil. La sociedad civil entendió algo clave. Aceptar orden no es aceptar injusticia.
las protestas por los presos políticos no bajan. Se convierte en el límite moral del sistema. Mientras esa protesta exista, el Internet no se cierra. No basta estabilizar, como lo plantea los Estados Unidos, no basta administrar sin restitución democrática. El sistema no se legitima. Y entonces uno se plantea cómo podemos ver los actores en términos de ganancias y pérdidas. Por supuesto, la continuidad administrativa está ganando en términos de que evita el colapso, es temporal, pero compra tiempo, pero no compra legitimidad, porque la legitimidad la tiene María Corina Machado con el mundo. Gana porque no perder era su objetivo cuando negocian con los Estados Unidos. Delcy. También ganan los actores que saben esperar, los que entienden que moverse primero sale caro, los que administran sin exponerse. Ganan porque el sistema premia la cautela, no la audacia. Estados Unidos tiene una gestión de daños, reduce el escenario extremo, él no quiere violencia dentro del país, porque la violencia dentro del país o la inseguridad no genera confianza para la industria petrolera, por lo tanto necesita los controles de los colectivos, y ahí es donde es importante la lealtad jurada por parte de Diosdado Cabello, porque en ese momento él se convierte en un objetivo que puede ser desplazado por Delcy a través de forma administrativa, a retirarlo del Ministerio del Interior. Pero Estados Unidos también mantiene la presión sin ocupación, ya está la encargada de negocio, ya se sentó con Delcy y con Jorge y no le dio el estatus que ellos creen que tiene. Bueno, te interrumpo aquí porque fue muy explícita, no fue un detalle en redes sociales cuando hacen la publicación. Y la embajadora Dowd dice exactamente, me reuní con Delcy, no con la presidenta encargada ni con la presidenta interina, me reuní con Delcy. Y eso, como señalas, es bajarla de nivel. Es por si alguna duda cabe, y ya quiero compartir contigo y con la audiencia un video de la encargada de negocios, pero al mencionarla solo por tu nombre de pila, pues, por decirlo de alguna manera, la estás bajando de nivel. Claro, porque en diplomacia las formas son contenido. Eso es lo importante en la diplomacia. La gente dice, no, pero es que la forma, y ahí hay un contenido. Al no darle su supuesto, ¿verdad?, interinato, no lo es para ella. Ni Jorge es el presidente de la Asamblea. Son dos figuras que están actuando bajo unos acuerdos en que ellos conducen esto que estamos llamando el Estado tutelado para ir al Estado democrático. Y por eso Estados Unidos gana orden mínimo, no resolución. Pero ¿quiénes son los grandes perdedores? Por supuesto, Maduro. Pierde poder, pierde control, pero deja un sistema diseñado para sobrevivir sin él. Su caída no cerró todo el juego porque sigue actuando en la continuidad. La Fuerza Armada, por supuesto, como dijimos, como institución, queda expuesta como estructura sin mando creíble, una moral fracturada, una autoridad erosionada, mientras no explique su inacción, pierde poder real. También pierde la idea de un régimen cohesionado. No hay hoy un régimen cohesionado. El pacto interno está roto. Quedan coexistencia negociada y un equilibrio táctico históricamente inestable. La unidad era una ilusión. Y tenemos unas zonas grises porque no están todavía actuando en términos para determinar la legitimidad, ¿verdad? Ir hacia eso, que son la sociedad civil, que gana centralidad moral, ¿okay?, y marca límite. Eso de la lucha por los presos políticos hay que sostenerlo hasta el final. ¿Okay? Aún no convierte la presión en cierre político, pero empuja el sistema, pero no lo controla. Dime. ¿Cuáles son las zonas grises? ¿A qué te refieres cuando hablas de zonas grises que no sabemos o no se definen? ¿De quién, de quiénes o de qué circunstancias hablamos? Porque cuando lo vemos es si están realmente, como dijimos,
convierte la presión y nos lleva a la fase de las elecciones. Porque lo que legitima todo esto, ¿la legitimidad cuál es? La legitimidad es la soberanía popular. Por eso es que Edmundo González Urrutia y María tienen la legitimidad. Delcy tiene la continuidad, pero no tiene legitimidad. Entonces, cuando vemos la zona gris, es porque estos sí siguen actuando, siguen ganando tiempo, mientras que cuando vemos la parte que necesitamos, que es llegar a la legitimidad de la soberanía popular, todavía no estamos en ese punto, pero son importantes. Porque la misma María Corina Machado está en una zona gris, pero acepta hablar ya con Delcy, que eso es importantísimo. Porque Bueno, eso es un realismo. acepta hablar con Delcy siempre y cuando se reconozca el resultado. No podemos olvidar esta parte, porque los No, yo lo iba a titulares... decir. Bueno, porque Sí. los titulares, María Corina acepta reunirse para la transición con Delcy No, Rodríguez. Sí y no. solo sí se acepta el resultado el 28 de julio. Es cierto, pero hace una semana no era impensable eso. Y eso es realismo estratégico, porque hay lo que tú dices, hay un riesgo simbólico. Claro. Pero lo hablamos tú y yo, Antonio. Es decir, Sí, lo hablamos. Cuando te pregunté si en todo este manejo de la situación del presidente Trump no estaría en su agenda, y además lo dijo él hace un par de días, acercar las partes en beneficio de la transición, no para otra cosa. Totalmente, porque si vemos este estado tutelado, tú necesitas la continuidad con la legitimidad, porque no se sostiene, la continuidad no se sostiene en el tiempo. Tú necesitas, entonces, por lo tanto, por eso lo hablamos en esa oportunidad, dijimos que eso era lo que el presidente Trump quería para poder sostener este tiempo que necesita. Pero con la embajadora en Caracas, estos tiempos se pueden acelerar, porque ella está ahí básicamente para obtener toda la información, para recalibrar estas fases y ver qué pueden acelerar y qué pueden hacer, porque definitivamente Marco Rubio habla de tiempos políticos. Marco Rubio no habla en tiempos petroleros, él habla en términos de elección de medio término, que son 8 o 9 meses. Los petroleros hablan en términos de año y medio, 2 años. Entonces, por eso que es tan importante, porque estas fases no son fijas, se mueven y pueden ir paralelo. Y entonces por eso adelantaron la ley de amnistía que estaba en la fase 2. A lo mejor no es adelantamos, pero la pusieron ya a coincidir con la fase 1. Claro, de la que no podemos hablar porque no la conocemos. Y para mí siempre, no, Antonio, es que esto no me convence hasta que no la vea. Hasta que no estemos con el proyecto de ley en la mano. El diablo está en los detalles. Ayer Diosdado ya habló y dijo que había una lista que no era negociable. Ya empezamos a ponerle freno a la ley antes de que conozcamos siquiera el proyecto. Pero esa afirmación de Diosdado lo pone más bien en una situación que le pone un palo a la rueda de Delcy. ¿Ok? Entonces, a la final Delcy, él le responde a Delcy por su juramento ante ella de lealtad. Entonces yo quiero ver si Delcy, que se está jugando todo su capital político frente a la administración Trump, va a aceptar que alguien internamente le sabotee ese proceso. Yo lo veo difícil. Yo creo que aquí Diosdado lo que hace, como siempre, jugar al policía malo. Él siempre ha jugado al policía malo para ver cómo poder conseguir poder, pero no lo tiene en este momento. Porque Diosdado es muy fácil hoy de neutralizar. La Guardia Nacional neutraliza a Diosdado. No tiene más poder de fuerza la policía que la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, cuando está en el Ministerio de la Defensa, le juraron lealtad a Delcy. Y esto va a ser una cuestión administrativa interna, porque es allí donde el Delcy se la está jugando. Y Delcy hasta ahora ha mostrado, con Tarek El Al-Sami y con Maduro, que primero están sus intereses que los de los demás. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí esas palabras de Diosdado
no me desestabiliza lo de la ley. ¿Por qué? Dijimos que ¿qué es lo que necesita este periodo? Necesita no violencia. ¿Por qué aceleran la ley de amnistía? Porque eso tiene movida a la sociedad civil. Y tiene que calmar la sociedad civil. No puede haber, o sea, porque esto va a ir en creciendo. Ya vemos más movimiento, ya vemos más cosas, va aumentando. Y entonces si tú logras la ley de amnistía, se tranquiliza la sociedad civil en términos de la búsqueda por la libertad de los presos políticos. Entonces tendrías un país donde los colectivos están controlados por ahora. Por ahora. Y la sociedad civil va a encontrar tranquilidad en términos de recuperar a sus seres queridos que han sido injustamente encarcelados. Ahora, Antonio, hablemos de la encargada de negocios. La señora Laura Dow llega el fin de semana, publica en redes sociales su llegada, dice que está dispuesta a comenzar a trabajar, se reúne con Delcy Rodríguez el día de ayer, se publica en redes sociales la fotografía, ella la llama Delcy a secas, como lo hemos comentado, y hoy circula un video donde ella se presenta, pero deja claro puntos importantes. Vamos a verlo y lo comentamos. Hola Venezuela, mi nombre es Laura Dow. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Vamos a ejecutar el plan de 3 fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos. Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Yo creo que, queremos una Venezuela amigable, próspera y democrática. Voy a trabajar con los distintos sectores y las fases son estas: 1, 2, 3. Por si acaso alguien tiene una duda, lo especifica diáfanamente. Recuerdo al secretario Rubio cuando fue al Congreso de los Estados Unidos y decía, ya tenemos 70 funcionarios en la embajada, prontamente la encargada de negocios estará allí. Cuando abramos la embajada podré tener mejor información. Abro canales de comunicación con distintos sectores, no solamente con quienes en este momento están ejerciendo el control. ¿Cómo cambia esto las cosas? Esto cambia las cosas en términos de que dice la visión clara de lo que quiere y lo que va a hacer la administración Trump, acordado con Delcy y con el equipo de ella, en términos de que el ente rector es la administración Trump. Y a ella ha ido cumpliendo, como lo vimos en otros programas, la modificación de la ley de hidrocarburos, los movimientos hechos en algunos ministerios, el presidente Trump, la apertura de los cielos para los vuelos, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo ha ido caminando. Ahorita está la ley de amnistía que permite. Entonces, vemos cómo con esas acciones van a ir encaminadas hacia lo que ella dice, la democracia al final. Esto termina en una elección. Aquí lo importante es los tiempos.
de cuánto nos va a tomar transitar todas estas fases hasta llegar a las elecciones. Eso ahí es donde está la clave. Porque, como lo hablamos, para los petroleros son 1 año y medio, 2, y ver los resultados de aumentar la producción en 400.000 barriles, 1.300.000, 1.400.000. Pero los tiempos políticos aquí son de 8 meses, 9 meses, por las elecciones de medio término. Y necesitan tener una solución en Venezuela que entusiasme el voto latino en los estados donde tienen mayoría. Entonces, es allí donde va a estar la encargada de negocio, la embajadora, calibrando ese modelo. Porque ella tiene la cachucha en este momento de inteligencia y después diplomática para poder retroalimentar todo eso. Y ahí volvemos a recorrer o a recurrir a Diosdado. En ese modelo, si Diosdado se pone tonto, va a sufrir las consecuencias, porque lo dijo muy claro. En la primera fase, seguridad, porque la seguridad es la que te garantiza que las empresas regresen para poder generar la recuperación económica. Entonces, yo creo que está todo muy claro. Si queremos sacarlo de ahí, podemos hacerlo, pero está todo muy determinado. Y además está todo alineado, toda la administración está alineado, no hay divergencia en ese concepto. Aquí lo único que tenemos que manejar muy bien es que esa sociedad civil y el liderazgo de María Corina con Edmundo González Urrutia sirvan de poder catalizar que los tiempos no sean tan largos, porque en tiempos largos, en experiencias pasadas, no han dado el resultado de la democracia. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en el 91, el Estado no cayó de inmediato, siguió administrándose mientras la legitimidad se evaporaba. Y recordemos que ahí en la primera etapa el poder real migró a redes informales, recordemos los oligarcas y los servicios de seguridad. En Irak, que fue ministrado por los Estados Unidos con la salida de Saddam Hussein, el caso sí, verdad, fue puesto, pero eliminaron el vértice del régimen que rompió el Estado, que es lo que no quieren hacer en esta oportunidad. Y el resultado que fue una fragmentación armada y una década de violencia muy prolongada. Y si nos vamos a los Balcanes en los 90, que fue una tercera vía, fue continuidad administrativa, suena la palabra, continuidad administrativa, más disputa territorial y simbólica. La estabilidad siempre fue provisional y negociada. ¿Okay? Entonces, basándonos en eso, por eso insisto, tenemos que tener los procesos de cada una de estas 3 etapas para que se empiecen a manejar, así como lo dijo la embajadora, con todos los sectores de la sociedad venezolana y podamos llegar lo más pronto posible a unas elecciones que son las que van a permitir la soberanía popular y quién es el que va a dirigir los destinos de la Venezuela democrática. Antonio, una pregunta simple, te pido una respuesta simple por factor tiempo. ¿Va por buen camino este proceso para ti? Hasta ahora sí, están ajustando esta etapa de estabilización y ya está. Aquí lo más importante es que ya está. Aunque no hay militares en el terreno, hay diplomáticos e inteligencia en el terreno que ayuda a tener un mejor control del proceso para la democracia en Venezuela.